Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros. Este es el podcast de La Cortina de Acero. Mi coraje y convicciones son de hierro. Caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de La Cortina de Acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers. Buenas a todos los Cortiners, aquí estamos una semana más. Personalmente uno de los programas que más me gusta hacer. Vamos a hablar del draft, del pre-draft de Steelers en esta temporada 2023. Me toca presentar, soy David Cowe, @DavidCowe en Twitter, y me he rodeado de 2 veteranos con sabor, como se decía antes en la radio, que vienen a hablar conmigo de dónde puede seguir el camino Steelers este año. La verdad que tenemos muchos frentes abiertos. No es como otros años que a lo mejor estaba más claro y tenemos un montón de posibilidades al no tener una necesidad clara en la plantilla, un titular. Lo que sí podemos hacer es mejorar algún puesto, darle un upgrade. Y bueno, voy a presentar a los que me acompañan, que en este caso, como os he dicho, son 2. En primer lugar, y vuelve por estos fueros, está el señor Zed, @ilcapozed en Twitter, que hace poco ha publicado un mock en la web. Nos representó en el mock de Spanish Bowl hace escasamente una semana. Hola Zed, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy buenas a todos, oyentes de Cortina de Acero. Muy buenas David, muy buenas Marcos. Un placer estar de nuevo aquí. Primer podcast para mí en off-season. Y también primer podcast en mucho tiempo en el que mantenemos el mismo formato de hace varias temporadas. Porque en los últimos podcasts de Cortina de Acero, bueno, pues hicimos un invento. No sé si os acordáis, el año pasado, entre la terrible opinión de Wayne y las previas fantasy que hacíamos Edu y yo, pues bueno, se perdió un poco la esencia de Cortina de Acero. Y bueno, digamos que este formato sí que se mantiene, pues camino al draft, programas de off-season, donde bueno, analizamos un poco todo, donde hoy pues va a tocar quizá hacer un mock aquí en directo y nada, y hablar sobre todo un poco de las necesidades del equipo, los jugadores que mejor vemos nosotros para nuestro equipo y hablar un poco de todo, así que a disfrutar. Eso es, como dice Zed, vamos a hablar del draft, es lo que os he adelantado en la intro. Tenemos cosas pendientes para la semana del draft, la que viene, que ya en la madrugada del jueves al viernes es la primera ronda, y luego os adelantaremos, Zed y yo, qué vamos a hacer. Luego continúo y voy a presentar, aunque ya Zed ha dicho quién nos acompaña, que es el señor Marcos, @puno_acero, es uno de los fieles aquí del podcast, le encanta grabar, como a mí, y aquí está. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vas? Un saludo, David, un saludo, Zed, un saludo a todos los oyentes de Cortina, a todos los Cortiners, y pues aquí estamos un día más estupendo y con algo de nervios tengo. Estamos a 8 días ya del draft, después de todo este proceso de escauteo y mocks y todo conversaciones, toda agencia libre, todo lo que hemos vivido en un año que ha sido un año de verdadera agitación en la franquicia. Vamos acostumbrados al letargo de Tolling y este hombre, se me ha olvidado ahora el nombre de Kevin Colbert. Y nosotros Marcán con su trípode de asistentes que se han movido a través de todo el estado, pues eso, con todos los fichajes y todas las nuevas llegadas, incorporaciones, con una buena base. Y nada, encantado de estar con vosotros. Es un lujo poder teneros aquí, poder estar con vosotros.
Pues como dice Ced, recuperamos el formato, que es uno de los programas típicos de cada temporada. Pero antes de eso, recordamos, tenemos abierto el concurso de Cortina Cero de Mox. Tenéis las bases en la web, cómo participar, dónde enviarlo, cómo se valora y los premios. Entonces ahí podéis participar. Obviamente nosotros participamos. Si no me equivoco, el plazo acaba el 25 de abril, o sea que aún nos quedan unos días para participar. Yo personalmente no lo he enviado. Yo también soy de los que me espera el último día, pero no voy a dudar en participar porque es una competición que me gusta. ¿Qué? Y nada, A ver, ¿qué competición no te gusta a ti, Cowe? ya, tienes razón, tienes razón. Ojo, que yo igual, me incluyo. O sea, a mí me encanta todos estos juegos, concursos que hacemos, yo me lo paso Me pipa. parece, me parece que de los tres que estamos aquí, ninguno pierde comba. Nos encanta todo este tipo de cosas, sí, totalmente. Y nada, adelantaros que estamos Zed y yo organizando un Twitch que probablemente sea el miércoles, está por definir la hora, pues será alrededor de las 9 10 de la noche, donde vamos a competir, entre comillas, ¿Lo haciendo ves? haciendo un mock en directo. Obviamente sin elegir cada uno el mismo jugador, para que tanto en directo como luego posteriormente una encuesta que colgaremos en el Twitter de Cortina Cero, eh, digáis cuál os ha parecido mejor con esa poca antelación y ya tengamos a lo mejor algo más de información. Y vamos a realizar este juego este año a modo de novedad. Entonces, bueno, os informaremos a través de las redes sociales como siempre. Y nada, vamos a empezar antes de meternos de lleno con el draft. Marcos nos va a contar cómo han sido los últimos movimientos desde la última vez que grabamos. Y David, fíjate, desde la última vez que hablamos, del equipo ha salido Mir Jones, el linebacker que, bueno, pues tuvo participación en 3 partidos la temporada pasada, final de la regular, y bueno, tampoco ha tenido hueco, pues bueno, probó la agencia libre final, el resultado, y esa es la salida. Y luego, incorporaciones, pues fíjate, desde el día que hemos tenido 5 incorporaciones, la más destacable se produjo la tarde de ayer, o bajo punto de vista al menos, es la más destacable, que es el fichaje de Allen Robinson, ¿no? Procede de Los Ángeles Rams, un jugador que había sido fichado por 3 años de los Chicago Bears por $45 millones, que pues debido a su bajo rendimiento en esta temporada y tal, pues bueno, pues una lesión que tuvo ahí en diciembre en el dedo de pie, de la cual ha sido intervenido. Por eso la contratación dependía de su estado físico, pero que bueno, ha sido, bajo mi punto de vista, otra obra más de arte de ingeniería financiera de Omar Khan, ¿no? Marcos, Recibimos... si no me equivoco, Marcos, el examen físico lo pasaba hoy. Ya Sí, estaba de acuerdo en el trato que va a ser entre sí, Rams y en el Steelers. trade, sí. Sí, pero no eso, que el examen físico estaba pendiente por una lesión en el pie. Si no recuerdo mal, era hoy, pero no hemos visto todavía reportes, ¿no? No hemos visto La... report. Hasta ahora sí, no tenemos no sabemos exactamente lo que estaba yendo ya hacia Pittsburgh ayer y hoy no ha habido noticias de ellos, eso es cierto, a día de hoy. No, pero bueno, es una de las incorporaciones que están ahí pendientes, sí, y todavía igual no acaba de realizarse, sí. El tema que quería decir es que si es como se produce el trade, creo que es una buena operación de los Steelers, que puede ser un buen wide receiver 3, como ya ayer comentamos en el chat del grupo, y que nos va a costar 5 millones y un intercambio de rondas de séptima ronda que bueno, pues son 17 puestos que retrasan los Steelers. Creo que bueno, puede ser un buen trade. Pero sí es cierto, como bien apunta David, que todavía no está confirmado o en el momento de ahora por el reconocimiento médico. Luego hemos incorporado también 2 defensive tackles, que son Armon Watts y Braden Feoko, los 2 de 26 años. Armon Watts mide 1,96 m, 39 kilos, o sea, es un buen ancla, como Feoko, que también mide 1,91 y 136 kilos. Armon Watts estuvo 3 años en los Vikings y 1 año en Chicago, o sea, ya pues es un tío que tiene más de 50 partidos, 57 partidos en la NFL,
y bueno, pues se la compró por $1.200.000. Creo que no es mucho dinero y que viene a tapar y a dar competitividad a dicha posición, tanto como el hawaiano feo, pues ha salido un poco más barato también, $940. Este chico lleva 2 años en la liga, en los Chargers, no es que haya jugado mucho, bueno, 10 partidos en dos temporadas. Acordar que estuvieron con el LSU, con Burrow y Chase hace 2 años, ya 3. Y por último, las dos incorporaciones pues fueron Tanner Muse, que como bien apuntabas hoy, es un outside linebacker que es un híbrido con safety, con 26 años y que fue objeto de deseo ya 3 años por los Steelers, pero bueno, viene a tapar una posición un poco como equipos especiales y tal. Estuvo en las Vegas Raiders 2 años. Y por último, Braden Mann, que es el Panther que ha jugado los 2 años ha estado en Jets, que tiene 25 años, que viene por $1.000.000 y viene pues eso, a ponerle las pilas a nuestro gordito. Eso es lo que tenemos hasta ahora, David y Ced. Yo creo muy buen resumen. Voy a opinar yo primero y después hacer un poco que luego comente estas últimas incorporaciones. Lo de Watts y Feoco al final es añadir rotación a la línea por dentro para ir con esa necesidad del draft. Creo que ya con eso ahí se cierra el roster en ese apartado. Lo de Allen Robinson creo que al final es un cambio de pipas, por un paquete de pipas, porque no tiene importancia lo que cambiamos en séptima ronda, que es prácticamente un undrafted, lo que te llevas ahí, antes que cogerlo eso como undrafted. Y nada, al final Rams se quería deshacer de ese contrato, lo cogemos, probablemente juegue en el slot. Estamos en esa búsqueda de receptor veterano y lo hemos encontrado bastante barato, manos seguras, 30 años como creo que has dicho, así es que por ahí perfecto. Lo de Tanner Muse sí lo voy a comentar un poco más, yo sí le venía siguiendo desde Clemson. Es el típico jugador, como he comentado, que es en híbrido entre linebacker y safety, que se queda corto de las dos posiciones. Es el típico wing linebacker que a veces cuando juegan con tres es el más ligero. Parecido a un strong safety y no, yo creo que al final viene a tapar el hueco de Allen, nos renovamos, se marchó del equipo y va a estar en equipos especiales, en paquetes especiales de defensa y sobre todo lo que tiene como característica es que es muy duro placando y muy buen placador. Respecto a lo de Mann, yo creo que es una buena contratación de waivers, barato, y sinceramente creo que el crédito se le ha agotado a Persley Harvin muy a muy pesar por todo lo que hablamos y nos alegramos de él y lo que hicimos aquí en Cortina Cero. Pero creo que Mann es bastante más regular, creo Y que más la completo, David, competición más es más, completo. Más completo porque no solamente chuta punts, también kickoffs hace y, o kickoff, sea, ¿no? sí, Claro, o que sea también que se por puede eso, descargar a Boswell de eso. Entonces creo que por ahí el puesto de Harvin peligra y en esa competición creo que nuestro gordito va a salir perdiendo y cuando tengan que hacer el corte de 53 sea uno de ellos o antes y no va a hacer temporada con nosotros. A ti, Zed, rápidamente, ¿qué te parecen estas últimas contrataciones? Y empezamos con draft. Pues a ver, el Panther me parece un movimiento muy inteligente por parte del staff para meter presión a Harvin. Viniera quien viniera, le iba a meter presión. No lo tengo muy visto al Panther, pero en ese aspecto estoy seguro que va a hacer que Harvin sea mejor. En caso de que el Panther nuevo, que fijaos lo que me interesa, que no me sé ni su nombre, sea mejor que Harvin, pues oye, eso que nos llevamos. De todas maneras, tampoco me haría muchas pajas porque todos hemos hablado bien de Harvin, todos esperábamos que fuera un crack y luego hemos visto que pues, ha sido muy irregular y las cosas hay que demostrarlas, como siempre digo, en el campo. El movimiento por Tanner Muse, bueno, era un jugador que yo tenía mucho hype con él, saliendo de Clemson. Me acuerdo que tenía incluso un hilo en Twitter recopilando tweets de gente que sabía de college y tal. Como bien habéis dicho, es un híbrido entre linebacker y safety. Placa bien, juega bien dentro de la caja, jugando pues un poquito
al blitz y tal, creo que puede funcionar ahí, pero creo que va a tener pocos snaps, que va a jugar sobre todo en equipos especiales, cubriendo la baja de Allen. Y por último, quiero hablar de Robinson porque me parece también un buen fichaje, nos ha salido por una bolsa de pipas y creo que tiene pues un puesto asegurado como receptor número 3. Me parece más que decente en ese depth chart y tiene unas muy buenas manos y ya es bastante en este equipo porque tenemos a Diontae Johnson que la temporada pasada tuvo 7 drops y Robinson en sus últimas 2 temporadas solo acumula 3. De hecho, Robinson es el quinto mejor receptor en porcentaje de recepciones y drops. O sea que cuidadito. Creo que en algún tercer down corto nos puede venir muy bien un tipo así. Sobre todo porque las defensas siempre esperan que tengamos la jugada de Najee Harris y aquí pues añadimos una opción más a nuestro ataque. Me parece genial tu análisis, sobre todo de Robinson, la verdad, Fed. Pues nada, nos vamos a poner ya en modo draft, los tres. La idea que vamos a hablar es más o menos por dónde puede ir el camino de Steelers en las 2, 3 primeras rondas y luego hablar más de pasada de soslayo en los picks de cuarta y sobre todo los de séptima, que ya es más difícil acertar por dónde va a ir. Recordad que el año pasado en séptima cogimos a un quarterback, que a saber dónde está. Y nada, al final en el pick 17 este año se abren cualquiera de Perdona, las David, opciones. David, Sí, David, dime, hablabas Marco. de Oladucón. Sí, Oladucón tiene un anillo de campeón NFL en la hostia, mano. ¿estuvo en el practice squad de Kansas o qué? Claro. Así que Madre ahí no sabemos dónde está, pero él se ha encontrado, vamos, estupendamente. madre mía. Y llevando las tablets, ¿eh? O nada, o Para que haciendo nada. veas, para que veas cómo es la vida. O sea, hemos drafteado, o sea, mucho hablar de Kenny Pickett aquí y para un QB que drafteamos gana un anillo, pero no lo gana bajo la camiseta de Pittsburgh, ¿no? Te recuerdo Esto, que también ganó un anillo Juju Smith-Schuster. O sea, sí, Correcto. correcto. Muy bien, Checo. Pues nada, tras esta anécdota curiosa, Marcos, no me calientes el hocico, por favor. Que es que estamos en la off-season, sabía, tío. haya calma, por favor. A ver sabía si tiene yo. que moderar, aparte de presentar. A ver, lo que os decía, chicos, en el pick 17 se nos abren 4 posibles variantes, que son los 4 caminos que podemos hacer. La primera, y de la que últimamente está rumoreando más, es la de subir desde el pick 17 por varias opciones. Se habla, el otro día salió un rumor que podamos salir a subir al 9 a por Jalen Carter si estaba disponible, devolviendo. Hablaba también de subir al 12, era otra posibilidad, o en ese ratio de picks, para coger o el tackle que les guste al staff. Si había salido uno de ellos, que puede ser Paris Johnson, el primero, si quedaba Broderick Jones y lo veían peligrar, subir a esa opción. Y esas las opciones que se hablaban de subir. En cuanto a otra posibilidad, bajar. Yo creo que si bajamos, lo ideal sería acumular picks de segundo día o incluso de tercero, que no tenemos, de cuarto tenemos uno y no tenemos nada en quinta y sexta. O sea, desde el 120 no volvemos a elegir hasta séptima ronda para tener ahí esos jugadores que pueden completar roster. Yo creo, y aquí quiero saber vuestra opinión, que si hacemos un trade down hacia abajo, al final de la primera ronda, a partir, yo creo que si se baja y nos vamos a situar alrededor del pick 22, no sé, porque como hizo Zed en Spanish Bowl es el de Ravens y es difícil hacer un trade con alguien de la propia división, pero a partir del 23 quizás si hay algo que algún equipo quiera,
somos candidatos a bajar y donde es probable que si bajamos a esos finales de primera ronda, lo más probable es que cojamos un tackle, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros estas dos opciones? Y luego nos metemos con jugadores. La verdad es que llegamos en tierra o en aguas desconocidas con Omar Khan. Lo que vemos es una clara decisión de una agencia de tapar todos los mayores huecos posibles, crear competencia entre los jugadores que se han fichado. Entonces, creo que esa ha sido la idea principal al draft sin ninguna necesidad clara o evidente. Entonces, dentro de OAR, pues tendrán una serie de jugadores diferenciales a los cuales, si no pueden llegar, pueden optar por ese down y conseguir capital de draft, como muy bien dices. No creo que tan lejos. No, yo no creo que acumulando picks tan lejos por una quinta, sexta rondas. Omar Khan es más listo que todo esto. Yo creo que puede haber hasta alguna otra sorpresa en ese sentido. Algún jugador, alguna cosita así que podría darse. Sinceramente, creo que dentro de los 30 prospectos que han ido a Pittsburgh a verse, bueno, 32 en realidad, porque contaba con Joey Porter y otro más que eran locales, hay una clara definición por ver a los cornerbacks, ¿no? Han pasado 6 cornerbacks por el South Side de Pittsburgh y no sé si esto define, junto con la visión que tenemos global de que es un año de una buena camada de cornerbacks, y sí que puede dar pie a decir, bueno, pues cedo este 17, gano capital de draft, me aseguro un cornerback un poco más abajo porque creo que hay buen material y gano algo más, ¿no? Podría darse perfectamente porque ya te digo que navegamos en aguas totalmente desconocidas. En cuanto a bajar para coger un offensive tackle, también es una camada de línea en todos los sentidos y me refiero a que, bueno, quizás el guard es el puesto que más tenemos cubierto, ¿no? Quizás los tackles son los que más necesidad podríamos cubrir, incluso el center, ¿no? Por allí pasó tu Smith, no sé ahora mismo el nombre cuál es, pero John Smith el que te gustaba a ti, David, y pasó por allí por Pittsburgh. Entonces, bueno, desde mi punto de vista puede darse, o sea, que puede ser toda, incluso que suban a buscar al jugador que quieren. De hecho, tú has comentado que hubo un rumor por Chicago, ¿no? Por devolverles ese pick y tal. También creo que hubo otro rumor con Houston, a base de darle la 80 y algún jugador también para poder subir por ahí. Pero al final es muy complicado acertar ese tipo. A mí, lo de los trades y tal, no me gusta hacerlo en los mocks y eso porque es muy complicado aventurarse y de hecho desvirtúan un poquitín lo que es el draft en sí cuando te pones a hacer igual 32 selecciones como hicisteis el otro día hacer en lo de que sí, que da salseo, pero desvirtúa un poquitín todos los mocks. Que al final realmente es muy raro acertar todo, ¿no? Y acertar, pero sí aproximarse, ¿no? El center que te decía era yo por las instalaciones de Pittsburgh para que le vieran, ya sabéis que, bueno, pues el equipo de scouts, tanto de coordinadores, de asistentes, etcétera, no solamente reciben las visitas permitidas, sino que ellos pues se desplazan a los Pro Days, la Combine, etcétera, de eventos, o sea que está todo muy bien, mejor vigilado que nosotros, ¿no? Evidentemente, que es su profesión. Nada, esa era un poquitín mi opinión, que veo que el trade se puede dar tanto para arriba como para abajo, como mantener el pick, porque navegamos, ya te digo, como vuelvo a decir por tercera vez, que en aguas totalmente desconocidas con este staff. Vale, y a ti, Zed, estas opciones, ¿qué opinión te dan? Bueno, a ver, antes de todo yo creo que a los oyentes le tenemos que poner un poco en contexto la situación del equipo. De los 7 jugadores que más impacto tienen en el salary cap en ataque, 4 de ellos son de la línea ofensiva. El único que no está es Dan Moore, la cuarta ronda del 2021, que es nuestro left tackle. Vale, entonces, además, es un jugador que permitió 7 sacks la temporada pasada, el jugador con diferencia que más sacks permitió en esta línea ofensiva. Por lo tanto, podemos decir que 1 más 1 son 2 y que Steelers necesita un left tackle como el comer. Por lo tanto, podemos
bueno, aventurarnos en decir que primera ronda o segunda ronda cae un left tackle segurísimo. Otra cosa será que el staff pues tenga en su big board pues una serie de left tackle que no sabemos y que si ven alguno disponible en el, no sé, en el 17 o incluso antes, pues a lo mejor hacen un trade o se esperan. Eso ya es muy difícil de adivinar. Quizás se conforman con el tercero o el cuarto left tackle de la clase. Quizá no, quizá ese día dicen, no, queremos al mejor y vamos a subir al 9. Pues claro, eso es muy difícil de saber. Luego, los defensas que más impacto tienen en el salary cap, de los 7 primeros, 3 son cornerbacks. Es decir, Levi Wallace, Ahkello Witherspoon y Patrick Peterson. Podríamos decir que, bueno, que estos 3 van a ser inamovibles. Parece que la posición que estos van a jugar todos los snaps. Es cierto que hemos perdido a Cam Sutton por el camino, pero la adquisición de Patrick Peterson me parece muy buena. Y aquí sí que podríamos decir que, bueno, que necesitamos un cornerback, pero no tanto. Yo creo que no tenemos esa urgencia como con el left tackle. Entonces yo creo que aquí la posición de cornerback sí que, si cogemos uno en primera ronda, estoy convencido de que nos vamos a esperar al 17. Y si no, yo creo que va a caer en el 32 o incluso en el 49. Es cierto que yo en el mock de Spanish Bowl subí incluso al 6, quería a Cristian González, pero un poco por dar show, ya me conocéis, pero realmente no creo que la táctica de Steelers en el draft sea esa, ni mucho menos. Y Pues sí. Dime. No, termina, que quería iniciar. No, y bueno, luego si quieres podemos repasar qué jugadores han tenido visita con nosotros, del left tackle, de cornerbacks, cuántas visitas han tenido, bueno, el Pro Day que hayan ido Tomlin y Khan. Yo lo tengo aquí apuntado todo, o sea que Sí, si me estuvimos queréis... hablando algo en el anterior programa que hice con Marcos. Hablamos un poquito. Obviamente, luego se han producido más visitas a las instalaciones de Pittsburgh y algún Pro Day que quedaba por ahí suelto. Si quieres comentar lo principal en nombres, porque hay nombres también de gente que han invitado que, aunque tiene importancia, más que nada para hacer entrevistas, hacer pruebas físicas, hacer algún tipo de prueba en el campo, al final los datos que vemos de estadística de otros años, estamos viendo o se ha visto que en los últimos 20 años, de todas esas visitas que se han hecho, rara vez se ha cogido una de esas personas se ha visitado Pittsburgh en primera ronda. Sí, pero Es tú una cosa indicativa. ¿tienes, Cowe, exactamente a qué visita se refiere? Porque yo vi el tweet, pero se me olvidó guardarlo. Y claro, Yo sí Yo tengo tengo las la lista de visitas. jugadores, si Yo queréis, ¿eh? también, yo no, también, sí. Y un resumen de por posición y demás, de Sí, los jugadores que fueron, de los 30 tenemos que jugadores tener que se han solicitado. la misma lista. Lo que yo quiero saber es que Ujú. el tweet ese que habla Cowe, que yo también lo vi, hablaba de un tipo de visita, porque no cuentan todas las visitas igual. Recordemos que tenemos el Pro Day, tenemos lo de las 30 visitas, luego tenemos la Combine, y aquella estadística se refería a una en particular. Ah, vale, ya te entiendo, ya te entiendo. No, yo Creo que la que no se sé de qué tweets refería era habláis, ¿eh? a los... yo creo que es los jugadores que se invitaban a las instalaciones, es la gente que se elegía en primera ronda de hace pues de 20 años hacia acá, era algo así como de todas las entrevistas que se habían hecho, mejor dicho, esas invitaciones a visitas en las instalaciones, de todos esos jugadores de 20 años hacia aquí, solo se había elegido uno en primera ronda. Que como que no es indicativo que visita las instalaciones con que el equipo se interese, porque también para para otros picks suele ser también interesante.
Tiene incluso para gente que le da el Pro Day o mismamente para algún undrafted o cosas así que se puede interesar a posteriori. claro, Ahí sí te doy la razón, David. a la de Ahí, en el tema de los undrafted, que sí que tienes razón que en ese tipo de visitas que, bueno, de hecho tenemos el caso de los pick, hablando un poco del pick 1, pues no, tenemos el caso más reciente de Kenny Pickett, que fue de todos los cubis que invitaron, fue el único que no invitaron. No fueron ni a su Pro Day ni porque estaban hartos de verle. Y fue el pick 1, ¿no? Y Entonces, pero bueno, aparte por independientemente eso, de porque eso, jugaba en la universidad en el propio claro, campo en todos el los propio putos campo y tal. sábados. Bueno, es algo evidente y entonces, pero bueno, te quiero decir que ellos despistaron, ¿no? Con esa jugada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que será un bajo porcentaje, pero bueno, pero puede ser indicativo, pues lo que estás diciendo, para una vez acabado el draft, como agencia libre, como undrafted, pues pueden sí que reclutar este tipo de jugadores que han visitado. Vale, ¿algo más, Zed, o empezamos a hablar un poco de jugadores ya? No, ya está, ya está. Vale, pues a ver, dando un poco nombres y un poco opinión de jugadores, como hemos dicho, por los caminos que puede seguir. Yo creo que si, vamos a empezar hablando de tackles. Yo creo que Paris Johnson está fuera de nuestro alcance por el baremo de sitio donde puede salir. Si le cogemos es subiendo, se proyecta el primer tackle. A mí es el que más me gusta, la verdad. Pero quizás esté, como digo, fuera del alcance y no vamos a hablar mucho de él. Donde existe una posibilidad más real es que el segundo que se postula en esta lista de tackles y que prácticamente todo el mundo coincide, y yo con ellos, es Broderick Jones, uno de los tackles de Georgia. Es una posibilidad que caiga al 17. Sabemos que es una posición muy valorada y es la típica posición que también nos pasa con los cornerbacks, que cuando sale uno, hay gente que sí, equipos que suelen subir o van todos en cascada y se van eligiendo. Entonces, es la peligrosidad de esto, no es como otras posiciones. Eh, de Broderick Jones podemos hablar cosas, es una mole de tío, es grandísimo, es un portento contra la carrera. Es un jugador de 1,96, o sea, pesadísimo, son 311 libras, que en traducción a kilos son 140. Es súper ágil a pesar de todos estos datos que vemos de peso y altura. Es un jugador que se proyecta más para los bloqueos en zona, que a veces a allí esto le puede venir muy bien. Es el típico tackle que juega muy agresivo, que intenta matar al rival en cada jugada. Entonces, de ahí que sea un jugador interesante si nos llega y vamos, yo acabaría súper contento. También es una cosa que escuchando a los compañeros de Steelers 360 y que valoran mucho el staff de Steelers es la medida de brazos, y es que históricamente nunca le hemos elegido un tackle, un línea ofensivo con unos brazos menores de 34 pulgadas. Puede sonar a chufla, a broma, pero al final en este tipo de cosas importan porque si tienen, cuanto más largos tengan los brazos, obviamente, más fácil puedes dominar a tu edge. En este caso, John sí cumple esto. Obviamente tiene, como todos, cosas que pulir. Es un poco más frágil en cobertura de pase y tiene pues, todavía que desarrollar algo de técnica de manos y su prueba de movimientos, y eso la verdad que genial, a mí me gusta. ¿Qué opinión y qué creéis que si nos llega Broderick John nos puede hacer? Bueno, pues Broderick Jones, como bien dices, está proyectado muy alto. Creo que, como bien dices, para mi gusto puede ser el segundo offensive tackle del draft, porque Soroski, que estaba proyectado como el número 1, puede ser que vaya bajando por eso mismo que dices de la medida de brazos, y que la tendencia es a sus jugadores que tienen menos envergadura ir metiéndolos hacia el interior. Entonces, bueno, creo que va a ser una pieza bastante codiciada. Evidentemente, para poder llegar a él habría que hacer un trade-up. No creo que caiga hasta un puesto 17.
Sí que es cierto que, como bien dices, a la franquicia le gusta. Ha estado en su combine, ha estado en su Pro Day, ha estado con seguimiento, entrevistas y demás. Y evidentemente, pues es un recluta, es un prospect de 5 estrellas pues eso, pues ha dominado el college. Un jugador de la típica defensa de Georgia que te arranca un brazo si hace falta, te muerde, defensa, perdón, quiero decir, de línea ofensiva. Siempre digo defensa porque cubren o defienden al quarterback, pero línea ofensiva muy agresiva, con mucho potencial, bueno, pues una serie, como todos los prospectos, hay que trabajarlos, pero que tiene muchas fortalezas, ¿no? Destaca porque es un jugador ágil, es un jugador que tiene brazos fuertes, tiene un agarre muy poderoso, que también es listo, es inteligente, tiene una buena inteligencia, IQ de fútbol. Entonces, pues me parece ideal. O sea, sería un chico para firmarle, como bien decía antes, Ced, pues para asegurarte una posición que a lo largo de su vida futbolística pues es una posición cara o de las mejores pagadas, y qué mejor que hacerlo a través del draft para ir formándolo y tenerlo asegurada, ¿no? Para crear esa competencia con Dunmore Jr., bueno, pues yo creo que tiene la confianza de Tomlin, pero la confianza también se agota. Entonces, bueno, pues tiene las carencias que puede tener como cualquier chico que viene del college, pues la impaciencia, que luego que trate de hacer para que se escape y no sepa reaccionar rápido, pero bueno, que aporte un poquitín más a la protección del pase también, porque está más orientado, como bien decías, a la carrera, etcétera. Entonces, pues bueno, me parece que si llega al 17 es un pick claro. Vale, a ti, Zed, algo de Broderick Jones. No, yo creo que lo habéis dicho todo sobre el jugador, pero yo no me haría muchas ilusiones con este jugador. No, No creo que nos llegue y en caso de que vayamos a por él, no lo sabemos y yo creo que será subiendo. Es imposible que nos llegue al 17. sí, yo opino lo mismo. Luego otras opciones, por así decirlo, entre comillas, más baratas y que se listan como el tercer o cuarto tackle para en general todo el mundo, y que incluso se valoran también, si no vamos por tackle en primera, también podemos hablar de ellos para cogerlos en segunda, son Darnell Wright y Dawan Jones. Darnell Wright, tackle derecho, sobre todo de Tennessee, de los Volunteers, y Dawan Jones, el offensive tackle también, igual right tackle, el compañero de Pargie Johnson en esa línea de Ohio State, pero él jugaba también por la derecha. En este caso, yo creo que si cogemos un tackle más proyectado a la derecha, como decía hace del tema del cap importa, y Okorafor es uno de los jugadores en ataque que más cap se come. Obviamente no vas a sentar un jugador en el banquillo con ese porcentaje de cap que se come. El tema es que si lanzamos un right tackle, la competencia se abriría en el left tackle de Okorafor contra Dan Moore Jr. Eso al final la competencia yo creo que es buena y puede venir bien para subir el nivel. Es difícil coger un left tackle puro que no sea, porque fuera de ahí el único es Anton Johnson, perdón, de Oklahoma, y a mí personalmente no me gusta para ese pick el 17, el 32 puede seguramente caiga, pero el 17 ni de broma, porque le veo muy, muy ligero, no me gusta cómo juega tanto, incluso eso, preferiría coger un right tackle y que esa competencia se abra en el lado izquierdo. De ellos dos, a mí el que más me gusta es Dawan Jones, que es una mole de tío. De Wright es un poco más liviano. Ha jugado el pro que tiene Wright es que hace 2 años sí fue left tackle en la Universidad de Tennessee. Entonces tiene eso a su favor, que conoce esa posición, pero se proyecta más en la derecha. De Dawan Jones, ¿qué podemos hablar? Pues este tío es enorme. Si antes hablábamos de Jones, de Broderick Jones,
que era grande, este es aún más grande, 6'8", este pasa de los 2 metros, 375 libras. Esto es otro jugador que arrolla para la carrera, pero tiene menos problemas de juego de pase, es más eficaz. Porque además cuando golpea a su contrincante lo hace con bastante fuerza y le hace perder el equilibrio, y suele jugar bien en este caso, y en ese caso mejor a Broderick Jones, pero en completo Broderick Jones en conjunto está muy por encima. Eh, Tiene cosas negativas, obviamente, y una cosa que se ve mucho en la universidad es que comete muchas faltas, cosa que nosotros adolecemos en esa línea ofensiva, y eso no lo mejoraría, pero bueno, a ver cómo puede trasladar esto a la NFL. No es tan ágil como Broderick Jones, al ser más grande y pesado, entonces a veces sufre un poco contra estos pass rusher que son más propensos a jugar y a irse por velocidad. Entonces ahí tiene problemas. De Wright quiero hablar que tiene esa versatilidad, que ha jugado en los dos lados y conoce los dos lados, pero que se proyecta más por el lado derecho. Es muy potente, es otro tackle súper agresivo, o sea que lo que vemos en todos los que hablamos son tackles que se emplean con violencia, entendamos violencia en el juego a la hora de ganar a su par. Daniel Wright es algo peor en juego de carrera, sufre descoordinaciones, entonces tiene ahí un debe que mejorar. Si queremos enfocar el tema de la carrera y darle oportunidad a Najee, es el que tendría más que mejorar y saldría un poquito peor en este sentido. La verdad es un tackle con buena técnica a pesar de estos fallos de juego de carrera. Y, y a comparación de los otros dos es algo más pequeño y menos ágil, y de ahí que sufra a veces. No están también, el balance que tiene a la hora de jugar es un poquito más frágil, por así decirlo, le dominan con un poquito de más facilidad. Por eso yo, si no es Dawan Jones, en mi opinión, ni no cogería ninguno de estos tackles en el 17, y sí me sentiría más cómodo cogiendo en el 32. ¿Vosotros qué opinión tenéis en cuanto a tackles y qué estrategia podría seguir con estos datos de estos dos que hablamos, de Darnell Wright y Dawan Jones? A ver, fenomenal análisis que has hecho, Cowe, de ambos tackles. Yo en el mock puse Darnell Wright, pero bueno, realmente también cualquiera que venga de estos 4 o 5 que hablamos todos, creo que sería un upgrade para Steelers. Mejorarían a Dan Moore. Ya veríamos cuál sería la táctica de Steelers, si pasaría Okorafor al left tackle o se quedaría en el right tackle y el rookie que llegara sería el left tackle. Bueno, eso habría que verlo. Pero todos estos nombres que se están barajando ahora para esta primera ronda o incluso el 32, cualquiera me vale porque sé que cualquiera va a mejorar lo que tenemos. Pero lo mismo que decía antes, que parece que todo pinta que vamos a elegir a uno, también debo decir que en los últimos 10 años el pick más alto por un línea ofensivo fue Kendrick Green en el 87, pick 87. Ha habido 4 años donde no hemos gastado ni un pick en el draft, en un OL, y luego pues hemos visto terceras rondas, cuartas rondas, séptimas, quintas. Es como que es cierto también que Steelers ha tenido buenas líneas ofensivas, pero en los últimos años no lo hemos tenido y pese a ello hemos elegido rondas muy bajas. ¿Será este por fin el año donde caiga uno en primera o segunda ronda? Pues habrá que verlo. Yo creo que sí, Ced. Yo creo que estoy muy de acuerdo en el análisis que has hecho. Tú piensas que cogimos a De Castro, a Ponzi y configuramos una línea ofensiva muy buena que ha sido y ha perdurado mientras nos ha perdurado el QB. Han ido cayendo 1 año o 2 años antes y luego ya, pues Ben se marchó, ¿no? Entonces creo que sí, que dentro de lo que es
específicamente el draft, hay que tener claro que primero, Tomlin no es de poner jugadores novatos. Creo que la línea ofensiva que tenemos acabó el año mucho mejor de lo que empezó, y si hay algo que está claro y que todos más o menos entendemos, es que este nivel de cohesión, de coreografía, con la que si lo quieres llamar, entre estos 5 jugadores de línea, se produce a base de partidos, ¿no? De minutos en el campo y de ensayos y errores. Sí que tenemos hechos puntuales, como tú bien decías, pues el lado izquierdo sufrió bastante, tanto con Dan Murgino con sus sacks, con Kevin Dodson después también, con sus continuos flags y tal. Entonces, creo que por la línea interior se ha hecho un buen trabajo con las incorporaciones que se ha hecho en agencia libre y puede ser el draft de un offensive tackle. Por eso te digo que, de no ser que te caiga alguien escogido en el board, como yo que sé, pues no sé, que te caiga Joey Porter y quieras buscar formar un shutdown corner de la casa y por tradición, no sé, la mística esta que se establece a veces en Pittsburgh entre la ciudad, un jugador y los Rooney, ¿no? Y los famosos Rooney. Entonces, dentro de los tackles que comentas, David, yo creo que, fíjate, Dawan Jones empezó y partió el draft como mucho más abajo, ¿no? En lo que es en los boards, ¿no? Pero Dawan Jones es el típico jugador, ya comentaba yo en el mock que hice, que varios analistas decían que estaba proyectado para segunda, pero ojito, porque incluso la primera tardía y tal puede irse. Entonces, no sé yo si llegaría al pick 32. Y es un chico con el que yo creo que Pittsburgh ha jugado al despiste. Es un chico que jugó 2 años de left tackle, los 2 primeros años de Ohio, y luego apareció pues Paris Johnson, ¿no? Lo poco al lado derecho, pero es una mole, sobre todo parando la carrera y sobre todo también en cuanto al pass protection también. O sea, es un chico que, sí, como bien dice David, es muy grande y tiene mucha envergadura y que puede sufrir pues contra unos Hutchinson, contra esos edge tan ágiles y tal, pues sí puede sufrir. Pero bueno, también hay que recordar que va a ser un chico. Es que lo veo complicado que sean en el puesto 17 un jugador para entrar ya. Entonces sí que en las rotaciones y a medida que vayan avanzando la liga y tal, sí que podría incorporarse. Y Darnell Wright, pues sí que es verdad que es un jugador más técnico igual, el otro es mucho más vasto y tal, y que ha ido al revés, ha ido bajando en los boards y puede llegarte también, pero como bien dices, David, una vez que se desata la fiebre, el miedo a que te lo quiten, pues vamos, el miedo a que te lo quiten hace que los equipos empiecen a escoger uno detrás de otro, ¿no? Lo hemos visto con los Cubbies, lo hemos visto con otras posiciones. Entonces, mi miedo siempre va a ser Commanders, que lo tenemos delante, y quedarte con cara de tonto, ¿no? Ya en muchos mocks sale Joey Porter, en otros sale que te quitan el offensive tackle. Yo creo que si algo tiene necesidad también, aunque hayan hecho varios fichajes, es de Kubi, los Commanders, ¿no? Pero bueno, es otro tema. A lo que te voy es que para mí la elección del pick podría, si tengo que escoger un offensive tackle, podría ser Dawan Jones, ¿eh? Para mí. Sí. Antes de dar paso a Ced, quería comentar lo que decías de la situación. Hay varios equipos que están un poco solo por encima de nosotros que pueden proyectar cornerback o tackle. En ese caso llevarían a Brody Jones, porque Brody Jones seguramente salga antes. Y como dices, incluso también se habla de New England, como has dicho, Washington, que pueda quitar el cornerback, el segundo o tercero en nuestra cara. Y a mí lo que me da miedo es que estos dos tackles que hemos hablado, que se proyectan más a la derecha, tanto Wright como Dawan Jones, justo si optamos por esperarnos al 32, que los dos, o el que nos guste, que parece que están un poco más enamorados de Dawan Jones, nos lo quite en la cara también y pase con Kansas, que tienen esa necesidad pura de right tackle. Ese es el miedo que tengo, que Kansas se puede permitir el lujo que quiera de rellenar la plantilla con lo que tiene. Entonces ahí tengo yo ese run que me mosquea. Pero bueno, Por al eso te final decía yo,
por eso te digo yo que no me sorprendería que dijeras, bueno, pues Dawan Jones está para caer a final de primera ronda o principios de segunda, que se aventurara a Pittsburgh en decir, bueno, no, mira, me le aseguro en el 17 y Obviamente es una opción, por tengo eso hablamos mi de futuro ellos. left tackle o incluso jugadores híbridos que sabemos que a Tomlin le gusta, ¿no? Ir Por combinando. eso, tenemos claro quiénes son los dos primeros y en ese tercer puesto, sacando de la ecuación Skoronski, que aunque se liste como tackle, muchos equipos le tienen más como hogar por el tema de los brazos que hemos hablado, que creo que eran 32 pulgadas lo que medían. Entonces, ante eso, los equipos los suelen meter por dentro ese tipo de jugadores. Al final es otro jugador, obviamente, que va a salir antes que nosotros, que no vamos a hablar de él. Y además, como existe eso, que Steelers no lo valora, pero a saber por dónde nos sorprende. Zed, ¿qué opinión te dan estos dos jugadores de los que hemos hablado? No, Asiste. Yo, lo que sí que quiero decir es que vosotros pondríais la mano en el fuego que Steelers va a coger un offensive tackle en el 17 o 32. yo lo que, si Porque, ellos claro, salen, como te he dicho en un principio, Ced, que salen los jugadores que tienen más destacados en el board porque no pueden hacer un trade-up o porque se los quitan, siempre creemos, ¿no? que queda la típica best player available. ¿Y quién te dice que no cogen un edge porque cae? Oye, tenemos un outside linebacker, que un edge así que tenga potencia que pueda jugar en doble posición, porque para mí es la posición en el campo que más Teniendo que floja renovar llevamos además a al Highsmith el draft. año que viene, sí. Entonces, no, claro, no, es muy difícil tenerlo claro, pero yo creo que siguiendo con el hilo que tú habías dejado, que creo que es el año de coger un offensive tackle. Perdóname, Ced. es que yo llevo pidiendo junto a Wayne, lo sabe toda la audiencia, un tackle desde hace 3 años. Sí, pero era posición 20 y 24. Ahora ya estamos en la 17. Yo No voy a sé. dar mi opinión y además voy a aprovechar para introducir el siguiente tema. Y es que a mí, entre los cuatro, sin meter a Skoronski, los cuatro primeros tackles, me parece que el siguiente escalón, liderado por Anton Johnson, me parece demasiada diferencia a comparativa de los cornerbacks, que yo, como bien ha dicho Marcos, es una clase mucho más profunda y en segunda ronda te puedes encontrar a alguien que merezca bastante la pena y no arriesgarte en ese pick 17. ¿Qué es lo que a mí más me cuadra o veo históricamente dónde se mueve Steelers? Y aquí introduzco el tema. Joey Porter Jr. Sabemos cómo se mueve la franquicia en cuanto a jugadores familiares, hermanos, hijo de Joey Porter, el mítico linebacker de Steelers. Entonces, todos estos lazos, ha jugado en Penn State, todos estos lazos que muchas veces unen a jugadores con la franquicia, sabemos que la franquicia los lleva a cabo. El año pasado lo vimos con el hermano de Cameron Hayward y este año, aparte de esos lazos, en principio sería uno de los, yo creo que es indudable que es uno de los tres top cornerbacks de este draft. Yo creo que todos tenemos la opinión de que el equipo titular está completo, pero donde más haría falta esa mejora en ese puesto titular es tanto en tackle que ya hemos hablado como en un cornerback. No solemos acertar, nunca, difícilmente en primera ronda, desde hace muchísimos años. Y al final Joey Porter, viniendo de la casa, la gente y el staff yo creo que está bastante por la labor. De aquí de Joey Porter te voy a dejar a ti hablar, Marcos, que sé que lo tienes muy visto, te encanta, lo has estudiado bien, así que te voy a dejar que lo desarrolles tú. Sí, bueno, yo antes de hablar de Joey Porter quería anotarte, para acabar con el tema de los offensive tackle, que ya sé que nos vamos mucho en el tiempo, qué opinión querías preguntaros qué opinión tenías sobre Cody Mauch, que también estuvo visitando las instalaciones, el chico este sin dientes que empezó como tight end y ha acabado siendo un offensive lineman que puede jugar en varias posiciones y tal. Ojo a ese chico, al vikingo, que igual nos llevamos alguna sorpresa, ¿eh? No sé qué Yo, opinión tenéis, no sé si lo habéis visto algo.
Yo he visto algo, pero me parece más, a ver, es un buen jugador, es bastante agresivo, pero lo que me parece más es la historia por el tipo de jugador que es, el carisma que desprende, el tema de los dientes. Creo que me supone más eso que al final el propio jugador como tal. Obviamente, es un jugador que tendría que salir segundo día finales, tercero principios, como mucho para mí. Entonces, de ahí simplemente la fama por ese tema, pero yo en principio me costaría valorarlo para cogerlo, por mucho que te guste y mucho que se haya hablado de él. ¿Y tú, Ced? No tengo ninguna opinión. Bueno, pues nada, pues eso, pues Joey Porter, como bien has dicho, hijo de linebacker de los Steelers, de Porter, un chico que lleva siguiendo seguido desde que entró en Penn State, es un chico de la casa que se Y crió desde que nació, desde que nació, sí, desde que nació hemos visto fotos, vídeos, documentales, bueno, pues ha jugado 35 partidos en la universidad. Es un chico bastante completo, que es un chico que todavía que tiene que acabar de formarse. Quizás, es un 6'2", con 193 libras. Tiene un backpedal muy bueno, o sea, el tío reacciona rápido. Sí que es verdad que es un poquitín, como hablábamos antes en el caso de los offensive tackles, es un poco agresivo y que quizás ese ímpetu le lleva a cometer errores y querer anticiparse buscando muchas veces la intercepción, pero tiene un buen papel, o sea, recupera bastante bien. Sí que es verdad que, bueno, el chico está rankeado como un 4 estrellas. Eh, Al final es lo que nos queda en la retina es el último año, ¿no? En el que, bueno, pues también cuando le lanzaban a la esquina, pues dejó un QB rating muy, muy bajo, con su 63.6, que además entra duro al placaje, este año 8.24 placajes solo, y 4 seguidos. Sí es verdad que lo que ha pedido es no haber hecho ningún tipo de intercepción y tal, pero sí que ha estado cerca en muchas ocasiones. O sea, sí, en ese sentido sí que las manos son cosas que se van aprendiendo con la técnica también. Es el típico corner que llega por el último, pero bueno, estas cosas, como digo, pueden mejorarse. Fue nombrado segundo equipo All-American por la Associated Press, o sea, tiene una serie de nombramientos de lo que te digo, de un cornerback top. Y luego, pues, creo que caería en una buena franquicia, pues, en un shootout corner, que es lo y asegurarte una posición que, como hemos hablado antes, es una posición elevada, ¿no? Que no hemos tenido la suerte encontrar en el draft, que siempre los corners que hemos traído, yo sé, desde hace 1000 años o así, pues han sido jugadores que han venido en agencia libre, ¿no? Como es el caso de Hayden el último así, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí dos buenos cornerbacks con Levi Wallace y con Patrick Peterson para que pudieran hacer de mentores y de guías y está todo preparado para ello. Ahora, yo a mí el chico me gusta y creo que tiene 23, no creo que llegue a 23 años, parece que tiene ahora mismo, no recuerdo bien, 22 años y medio, debe tener una cosa así, 23 años, o sea que es un chico con futuro y ya te digo que suena mucho en la ciudad, ya sonaba mucho desde noviembre, diciembre del año pasado, que los Steelers le han invitado, que no han hecho un seguimiento exhaustivo, que le invitaron pero como hemos dicho antes también, la franquicia juega al despiste con este tipo de jugadores. Entonces, lo que yo tengo claro es que si cae en el TT, sería muy difícil que lo dejáramos pasar. Hombre, pues estaría bastante bien, la verdad. Creo que detrás de Cristian González y Witherspoon está él. Veo un poquito peor a Banks, de la Universidad de Maryland, si no me equivoco. Porter es el tercero. Y sí, me gustaría, pero es que también me gustaría un OL, un offensive tackle, y todo dependerá de si luego en el 32 nos queda un buen offensive tackle, porque si te vas de este draft con un cornerback
y Dan Moore va a seguir siendo el left tackle titular, estamos otra vez ante un fracaso. Pero claro, no se puede saber. Es que al final todo esto es muy complicado de predecir. Ojalá pudiéramos firmar a Porter en el 17 y en el 32 aún tener disponibles pues a Dawan Jones, por ejemplo, o Darnell Wright. ¿Vosotros qué preferís? ¿Tener atado a este cornerback y luego offensive tackle el que sea? ¿O atar mejor a un offensive tackle, ya sea Darnell Wright o Dawan Jones, y luego en el 32 conformarse con Banks o alguno peor? ¿Qué sería para vosotros la mejor combinación posible? Yo voto por la de offensive tackle y un cornerback peor. Es mi combinación elegida. Puestos Dale, Marcos, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Fe, yo estoy completamente de acuerdo. Es el momento de coger línea ofensiva. Tienes un running back que vas a apostar por lo de carrera. Tienes un QB rookie al que hay que proteger. Su largo. Tienes, yo no soy tan crítico con Dan Moore Jr., creo que la juventud de la hace que sean mucho más severos los fallos, porque, no sé, yo creo que a partir de los 30 es cuando se ve y se forman esos jugadores, ¿no? Y son todos muy jóvenes, Fed. Entonces sí que es verdad que la línea empezó muy insegura, era nuestra habilidad que teníamos todos mucho miedo, un cubi nuevo, que vino Mitsubishi, pero también pues no fue capaz de llevar adelante el equipo en muchas ocasiones porque la línea pues tenía que ajustarse. Entonces, sí que buscar un refuerzo y una pieza para decir, como un poquitín como hemos dicho Tesco Harvey, oye tío, si no te pones las pilas, aquí tiene que es un primer pick, y oye, ponte las pilas, ¿sabes? O sea, en ese sentido, yo pienso como tú. Es el momento de coger un offensive tackle y después un corner, pero por lo que te he dicho también, porque creo que hay una camada mayor de corner. Si llega yo 17, no lo sé. La verdad no lo sé lo que hará la franquicia. Yo en ese sentido estoy con vosotros. Yo elegiría un tackle, aunque la verdad que si se elige a los que hemos hablado, Daniel Wright o Dawan Jones en el 17, estaría más incómodo porque me parece dar un pick demasiado alto por esos jugadores que se eligen por Porter, que para mí sí lo vale. Los otros no me merecen tanto esa posición. Yo elegiría el tackle, por lo que también ha dicho Marcos, y llevamos explicando todo el programa. Hay menos amplitud de calidad en los tackles y el escalón es más grande. Y en el 32, si está Dawan Jones o Wright, perfecto. Incluso Dawan Jones yo me quedaría contentísimo si elegimos al cornerback en primera ronda. Y yo creo que para mí lo mejor es tackle y cornerback, aunque perdamos a Porter por esos lazos. Pero pienso, y aquí doy mi opinión objetiva, que el equipo va al revés. Va a corner y luego el 32 otra cosa. Nos estás dando pistas para el mock, ¿eh? Nos estás dando pistas, ¿eh? Sí, ya, me da igual, compito con la camisa abierta. Es opinión, ¿eh? Luego, una cosa es opinión y otra cosa, cada uno puede tener su opinión o hacerme caso o quererse mi opinión o no. Es que ir conmigo de la mano. También tenemos que tener en cuenta la necesidad. Claro, es que yo por una parte... Te van a coger un running back, te van a coger a Villan Rock. No, pero por una parte pienso, vale, necesitamos offensive tackle como el comer, pero tengo el miedo histórico de que Steelers en los últimos 10 años el mejor, el pick más alto que han gastado es el 87 y queremos que gasten uno en el 17, que ojo, que yo he encantado. Pero no se ha invertido en el draft en este caso. Vamos, sí. De verdad que estoy tenemos un nuevo staff escucha, tenemos un nuevo staff y si hay alguien que va a arriesgar por la línea, yo creo que es Andy Wood, creador de lo que hemos visto hace 5 años con Filadelfia y de lo que ha quedado para
el subcampeonato de este año con los Eagles. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que, Sí, y la línea y la agencia libre, si te fijas, el perfil de guards y de jugadores que se han cogido son gente grande, pesada, que aporta muchos kilos, quizás pierdan un poco en técnica, no son tan highlights ni tan espectaculares, sin aportar mucha masa muscular, mucha fuerza y muy ofensivo en todos los niveles, ¿eh? Tanto ofensivo como ofensivo con los linebackers, los strong safeties y safeties que ha dicho antes David. Es que me da la impresión, desde mi punto de vista, en mi opinión, como suelo decir, que la liga, como todos vemos, tiende hacia una liga mucho más ofensiva, donde se lanza más que se corre y todo eso. Y los Steelers, en vez de aportar esas defensas níquel, o incluso dólar, con incluso más defensive back, lo que va a querer es buscar esos tight ends, en vez de haciendo un linebacker, un Mac que caiga hacia las coberturas, al revés, buscar subir los safeties a tapar esas líneas de ruta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Aportando todavía más presión al pocket o a la caja para los dos. No sé, me está dando que va por ahí el hilo de los Steelers, en contraposición de lo que la liga va desarrollando. Y perdonar por el off topic. bueno, es que no había acabado. O sea, quería decir que Steelers tiene 5 cornerbacks, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso yo os lanzaba la pregunta y yo elijo la combinación primero offensive tackle y luego cornerback. Porque cornerbacks tenemos 5 ahora mismo, que son Peterson, Witherspoon, Levi Wallace, que ya he dicho anteriormente, que son los 3 que más cobran. Pero es que luego tenemos a James Pierre y Arthur Maulet, que también pues se van a repartir ahí bastantes snaps. Luego, offensive tackles, pues solo tenemos a Dan Moore y Okorafor. Entonces, creo que este puede ser el año. Hay cositas que me hacen pensar que este puede ser el año que por fin podemos coger un offensive tackle en primera ronda. Y eso me haría muy feliz, pero es normal, entendedme. Yo he escarmentado ya mucho de estos últimos años y no las tengo todas conmigo. Ojalá que sí. Y luego en el 32 un cornerback, pues bienvenido sea. Que es otra posición como un linebacker, que también considero que es la tercera posición quizá, sí, la tercera vamos a decir, que más prioridad debemos tener en el draft, porque lo que ha venido no me gusta para nada. Pues, oye, en el 32 un linebacker también me encajaría. Pues ante estas opiniones y viendo el camino que puede seguir el equipo, obviamente si elegimos un cornerback, en este caso Joey Porter, o si cae mucho Devon Witherspoon, que se sitúa en teoría el segundo de la camada de cornerbacks este año, si cae Witherspoon, aunque haya muchos lazos con el hijo de Joey Porter, yo creo que debería lanzarse a por él sin duda. Ahí sí que no dudaría. Si lo que quería decir, si elegimos un cornerback, obviamente en el 32, el camino a seguir, uno de los caminos sería un tackle. Ya hemos hablado de ellos, de los posibles que se podrían elegir en ese rango, que sería, vuelvo a repetir, Daniel Wright de Tennessee, Dawan Jones de Georgia y como tercera opción Anton Johnson de Oklahoma. Si vamos por el otro camino, elegimos ese tackle que en principio los tres deseamos en ese 17, se nos abre el abanico para elegir dos posiciones claras, yo creo, en este pick 32. Uno es ir a por ese cornerback o ir en principio, y no creo que haya salido, ninguno de los linebackers y reforzar esa posición con el que tengan primero ellos en el board, en ese pick 32, el que es el que crean que viene mejor al equipo y es el mejor para ellos. Vamos a empezar con los cornerbacks. Os doy 4 nombres, ¿vale? Y ahora los diseccionamos un poco y vamos con las opiniones. El primero y el que más se une con la franquicia, aunque no me parece que el mejor de los 4, es Kelee Ringo, el cornerback de Georgia. Eh, Ver a Kelee Ringo es algo, por así decirlo, desesperante. No es muy regular,
te puede hacer una gran jugada y con una pifia. Entonces, sería un gran riesgo, aunque tiene una calidad enorme este jugador. Mide 6'2", o sea, es un cornerback bastante alto. Además es bastante agresivo para el tackle, juega muy bien, apoya la carrera además. Debido a su tamaño, es un jugador que a tight ends y a receptores de ese tamaño. Eh, Juega muy bien en man-to-man, que obviamente para lo que pretendemos en estos picks 17 o 32 es elegir a un Southdown corner, un cornerback 1 que no lo tenemos claramente definido en la plantilla. La duda que sale con él es el tema de lo que son las irregularidad. Confía mucho en sus instintos, arriesga y ante esos riesgos que toma a veces permite grandes jugadas. Es la preocupación que existe con Ringo. Aunque si se estabiliza en eso, a mí me parece un cornerback buenísimo, buenísimo. El segundo para mí, y que para mí el mejor y que sería quizá el más apropiado en este pick, es de Deontay Banks, el que ha hablado Zed antes del cornerback de Maryland. Es más pequeñito que Ringo y algo menos pesado, pero, pero juega muy bien, juega muy atlético, juega muy físico. Además, algo que se valora mucho en cornerbacks que tiene ball skills, suele hacer bastantes intercepciones. Es un jugador, además, un cornerback que se caracteriza por jugar en press. Y es otro como Ringo también, que no le he comentado, que suele identificar bien las rutas y es bastante inteligente en este sentido. Eh, a mí el tercer nombre que voy a plantear aquí, para mí sería Cam Smith, que la verdad que no lo he visto mucho, no me he podido ir a tanto, porque creo que de estos que hemos hablado, de los 5 primeros, obviando a Christian González y Witherspoon, que no llegarán, metiendo los más que posibles por los picks que tenemos y las opciones, que sean Joey Porter, Kelly Ringo y Deontay Banks, si los he visto y puedo hablar de ellos. Y luego la última opción, os dejo otro nombre simplemente como opción, aunque yo la vería más dudosa y sobre todo más rich que las otras dos, aparte de Cam Smith, sería Emmanuel Forbes de Mississippi State. Yo creo que esas son las opciones para este pick 32, incluso, y es probable, Forbes caiga al 49 si vamos por otro camino en ese pick 32. Y Cam Smith también, de hecho, fue Sergio, si no recuerdo mal, que lo eligió en ese primer mock que él publicó en la web, que se aventuró prácticamente nada más acabar la temporada. ¿Alguna cosa más de estos dos cornerbacks que hemos hablado? Tienen un RAS, el Relative Athletic Score que marca referente a los datos físicos, datos del combine bastante altos. Es una cosa de las que se fijan bastante los equipos, que define muy bien la nota de los atléticas de todos estos jugadores. De hecho, a ver, que tenía aquí los datos. Deontay Banks, de hecho, es el atleta, o sea, en este dato, Deontay Banks marca un 9,99, o sea, prácticamente perfecto en todos los sentidos de este Relative Score, con medidas suyas físicas y tiempos y marcas que ha hecho en la combine. O sea, que es un atleta cojonudo y luego teniendo ya ese físico y ese atleticismo, lo pueden trabajar si tiene alguna problemática. A vosotros, de estos nombres que os he soltado, dime. Deontay Banks en este Relative Athletic Score, que todos los amantes del draft conocerán ya, de esta página que mide, pues, lo que tú has dicho, el físico en varias pruebas. Es el tercer cornerback de 2.212 que han sido analizados, rankeados desde 1900. Históricamente, sí. O sea, el tercero. Es decir, brutal. A mí es un cornerback que, bueno, para mí sería el cuarto en mi ranking de cornerback, pero que incluso lo vería, por lo que os he dicho anteriormente, vería mejor
Dejounte Banks en el 32 que Porter en el 17. Sí, Si sí, ves un puedo. juego, tiene los gustos que tiene los instintos, es algo, eso que se llama intrínseco, que no se trabaja, y eso en El la fútbol, David, NFL el vale fútbol. mucho dinero. Eso vale mucho dinero. El fútbol, el fútbol. Tú puedes ser el mejor atleta del mundo, ¿eh? Y, hombre, en este Pero caso que si no es un sabes, deporte, eso es. Y no, y si no tienes esos instintos, el fútbol, lo que hablamos siempre, lo que dicen de los jugones del soccer y todo esto, pero bueno, evidentemente que apoya que apoya mucho en este tipo de juego que es tan físico, ¿no? Yo mi orden, si quieres, te daría, después de todos estos jugadores que has dicho, sería por donde viene, por digamos, como lo que mama de Georgia y tal, sería Cali Ringo, luego John Banks y Cam Smith. Ese sería mi orden. Cualquiera de los tres para el pick 32 me vale. Cualquiera de los dos. O sea, perdón, de los tres. En ese sentido, creo que ya no es tanto riesgo, tanto riesgo. Sí que lo que hemos hablado antes, por tradición, por lo que en el juego y tal, el pick 17 yo creo que es hora de coger un offensive tackle, desde mi punto de vista. Eso, y así sumo. a ti, Zed, también te gusta, por lo que has dicho, Deontay Banks, ¿no? Para esta opción que te sientes más cómodo que él en el 17, o sea, te sientes más cómodo con Banks en el 32 que con Porter en el 17. ¿Alguna nota de Killy Ring o de los otros dos nombres como Forbes o Ken Smith? No tengo nada que añadir. O sea, David, para elegir a esos perdonadme, jugadores, yo ya me quedaría con. O sea, Con o Deontay elegimos Banks. a Dejounte Banks o Porter, o ya, sinceramente, me quedo con lo que tengo. Estoy de acuerdo. quería deciros que Manuel Forbes no fue a pitch, fue uno de los A la ha sido uno de visita, los cuatro sí, jugadores, no ha ido a la visita. Por cierto, correcto. tenemos exclusiva de Diana Rossini de ESPN. Sí. Ha dicho que Directo, podcast en directo. ha dicho que el reconocimiento médico de Robinson pues ha sido satisfactorio. Ya es jugador de Pittsburgh Steelers oficialmente. Pues mira, hablamos al principio de que no se sabía el resultado, ya pasa esas pruebas médicas mientras nosotros grabábamos, así es que No está hecho queríamos ya. nada, pero David, no queríamos nada, pero tenemos línea con Pittsburgh y ya nos lo había explicado, por eso estábamos lanzándolo ya en el podcast. Haciendo un Ya poco de sabíamos que era teatrillo, ¿no? fichaje, sí, ya sabíamos que era fichaje de los Steelers. La formación, Y el capo siempre maneja la información de primera. lo que hablábamos del tema retomando el tema del cornerbacks del 32, yo creo que a la franquicia le gusta mucho Ringo, por lo que dices, por el pedigrí. A pesar de ser más irregular, tiene un techo más alto, más posibilidades de crecer y ser un jugador élite si educa esas malas conductas que tiene en el campo. Y por así decirlo, el pick más seguro en este sentido sería Deontay Banks y veremos por dónde tira. Lo que hemos hablado del otro camino a poder seguir en este pick 32 es que se vayan a por el primer linebacker de la clase. Y aquí se abre un abanico bastante amplio de opciones entre el 32 y el pick 49 que yo creo que en mi opinión, y creo que la vuestra también, es donde más tarde deberíamos elegir un linebacker para el equipo. Eh, Voy a hablar un poco de nombres, si queréis descartamos alguno, que aquí el abanico la verdad que sí es muy amplio. Para el 32 se proyecta más tres jugadores, en mi opinión, que son, hemos hablado de ellos en los mock que hemos hecho en la web, como son Drew Sanders, Arkansas, Trenton Simpson, Clemson y Jack Campbell de Iowa. Luego para el 49 ahí sí que se abre mucho más el abanico y si no quedase ninguno de esos tres disponibles, que son linebackers, y aquí sí que me froto las manos, son bastante distintos, que estos sí me los he visto a full, porque ya sabéis que es la posición que esta posición me encanta. En el 49 si no queda ninguno de estos tres, que al final esta posición sí se elige más en este comienzo de día 2.
Existen nombres como Diane Haley, también Dorian Williams, que Marcos lo ha elegido en un draft. Diane Williams, Washington State. Dorian Williams, Tulane, si no me equivoco. También tenemos otros nombres como Henry To'o, linebacker de Alabama. Y otros nombres menos conocidos como Owen Pappoe de Auburn. Y creo que ahí se acaba un poco la lista. No sé si tenéis algún nombre más, que es lo que más o menos se proyecta. Está también Noah Sewell, hermano de Penny Sewell, el tackle de Detroit que juega en Oregon. Para mí esos son los principales. Bueno, está Pace Jr. también, que es otro de los que se Eso te iba a habla, decir yo, vale, que es el de segundo día Cincinnati. de Cincinnati, que el año pasado ya hizo muy buena temporada en el equipo donde estaba Garner, Reader, etcétera. Entonces, de ahí, ¿vosotros estáis de acuerdo con esta, por así decirlo, división que he hecho entre los posibles que podamos elegir el 32? Y ahora hablo un poco de ellos, con los que podrían estar disponibles en el 49, incluso alguno ¿Has, en tercera ronda. has incluido al hermano de Nate Herbie, a Nick Herbie, que puede No, jugar porque también como linebacker y outside linebacker? para mí lo Es tengo más outside linebacker, más, la un poco verdad. más alto, ¿no? Llegar a la 80, 120, ¿no? Aparte Eh, de eso, lo tengo más categorizado para el exterior, no por dentro. O sí, sea, sí, es lo que te no un quería linebacker comentar. puro, Es lo que puro. te quería comentar, No. David. Ahí podemos buscar dos frecuencias o sentidos a la posición de linebacker. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un linebacker golpeador que te pare la carrera? ¿Quieres un Mac que caiga en cobertura? ¿Quieres un híbrido entre linebacker y outside linebacker que pueda caer al edge y a ser pass rush? Entonces, ahí se abren muchos frentes. Sí que si tú miras ahora mismo lo que tenemos en el roster, de los 71 jugadores que tienen ahora mismo firmados los Te Steelers, pones a llorar. por eso te digo, que no tenemos ese jugador que baje, sino que parece que todo está buscado más hacia la contención de la caja de los jugadores de carrera, ¿no? Y sobre todo tenemos a Alex Highsmith y a TJ Watt en los exteriores, con nuestra defensa típica 3-4, con que posiciona a esos dos linebackers exteriores que forman un front 5, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, por ir un poco rápido y acabando para que no se nos haga hecho mucho más largo, habría que definir eso primero para luego buscar un jugador, ¿no? Yo creo que todos estos que has mencionado podrían estar perfectamente en la órbita. A mí, si me pides, a mí me gusta tanto Trenton Simpson para buscar ese rush y esa parada de carrera, como Dorian Williams, pues para lo contrario, ¿no? Para caer en cobertura y poder proteger más las líneas de pase en la secundaria. Ahí lo dejo, Yo tengo chicos. la respuesta, Marcos. Yo iría directamente a por Drew Sanders, porque es un linebacker, pero además te da esa opción un poco de hacer las labores de Micah Parsons, de ser un tío que cae al rush, edge, que puede suplir en algunos snaps a TJ Watt y Highsmith, que es otra cosa que tenemos que cubrir en el draft. Entonces, como que matamos dos pájaros de un tiro, más o menos, Más porque al completo, final no sí. olvidemos, tenemos a 4 linebackers en el roster y bueno, tampoco creo que Steelers pierda la cabeza con un linebacker, pero sí que Drew Sanders, al poder hacer dos cosas bien a la vez, puede ser un pick bastante decente, la verdad. Sí, yo creo que la figura del linebacker que se puede emparejar con tight end, running back, que sea propenso y sea bueno cubriendo el pase, no lo tenemos, porque Holcomb es un linebacker puro de carrera y el Landon Roberts es prácticamente similar, incluso peor en ambos sentidos. De ahí que yo lo que más necesite y de ahí que haya visto y haya estudiado más a por esa necesidad o ese complemento que necesitamos, para mí la mejor opción es sin duda, y para mí el primero de clase es Drew Sanders, como bien has dicho, Ced. No por esa versatilidad que te puede dar en el exterior, como usa el linebacker donde en Alabama jugó, se transfirió al Kansas y jugó, como hemos dicho, el típico linebacker of the ball, son un linebacker en el medio,
Ese complemento para Holcomb sí lo veo más en Drew Sanders, porque sí lo veo muy capaz de proteger el pase, por esa agilidad, por esa versatilidad que tiene. Me gusta, a mí de todos es lo que más me gusta. Algún dato además es un linebacker súper duro en el placaje. Se prodiga también al haber jugado de linebacker exterior, como hemos dicho, al blitz es bastante efectivo. Persigue las rutas, ahí la verdad que está muy bien. Es bastante completo, obviamente hay cosas que mejorar, como todos estos chicos, pero con lo que necesitamos a mí es el que más me cuadra. Se habla mucho también de Trenton Simpson y a mí me pasa mucho como con estilo Tanner Views en Trenton Simpson, obviamente creo que es mejor, pero te voy a decir un nombre Z y seguro que te suena y rápidamente te va a venir a la mente. Lo veo muy parecido a Usuporamoa, este típico jugador Sí, sí, totalmente. que no se lista ni como linebacker ni como safety, lo que hemos Eh, hablado, como lo que fue Simmons, Isaiah Simmons, sí, exacto, este tipo de jugadores, o lo que se está proyectando en Jamal Adams, este tipo de jugadores que son ágiles, cubren bien, pero luego tienen déficit y son muy especiales. De Déficit ahí bloqueador. que también se dedica, o sea, puede ser ideal por este rango, esta velocidad y de movimientos en ser el spy de un cubi móvil, aunque me parece perder un jugador. También le he visto que se suele perder con más asiduidad que los otros en tema de reconocimiento de jugadas. Entonces, le veo más como un complemento y muy esporádico que como un linebacker que esté los 3 downs en el campo. Es lo que me cuesta de Trenton Simpson. No descarto que es buenísimo porque sí me gusta, pero para el equipo, y entiendo que haya equipos que por lo que necesiten le tengan como el número uno, pero no para lo que necesita Steelers no lo veo apropiado. Otro de los que sí me gusta y también lo veo apropiado para el equipo y no quedaría nada descontento es el que hemos dicho de Iowa, Jack Campbell. Este es otro ambole, es un linebacker de 1,96. Veníamos de Devin Bush, que medía 1,80. Este tío mide 1,96, o sea, mide prácticamente como un tackle. A pesar de eso, de ese peso, que son 113 kilos en su 1,96, es un linebacker que se mueve bastante fluido. Es el típico linebacker grandote, fuerte, buen placador. Como he dicho que se llama Jack Lambert. Ya, Jack no, Lambert. ya no gustaría, ¿no? Recuperarle Ah, para la ocasión. Ese es muy físico, al final es un linebacker que cae bien a las zonas correspondientes de cobertura. No es tan ágil como los otros y es, pese a su corpulencia, peso, le suelen bloquear con más facilidad que a los otros linebackers. También, obviamente, todo va unido con ese peso al ser menos ágil. En cobertura es algo peor. Es más también un parador puro de carrera, pero es bastante más hábil en cobertura que todo lo que tenemos en el roster. Y al final se le dio el premio al mejor linebacker en la NCAA. De los otros voy a pasar un poco por encima, aunque de todos estos, como cuarto, a mí Dorian Haley me gusta mucho. Creo que es un linebacker moderno que puede jugar y de lo que se puede buscar ahora para cualquier tipo de situación de juego, tanto de carrera para pases. Es un jugador que puede estar los 3 lados en el campo y rendirte. De Dorian Williams, además, tú lo drafteaste, perdón, en un mock y he visto algo, también me parece bastante ágil. Es un jugador que prácticamente se mueve, si se le ve, se mueve como un jugador que no juega en su posición, pero es durísimo como golpea. También se le ve esos instintos
que también hacen falta en los jugadores ahí ronda de estilo medio ahí en esa mitad del campo. Y quieras que no, también se valora porque ya sabemos que cualquier cambio de balón en la NFL es dinero. Eh, Dorian Williams está un poco verde, le falta desarrollarse, por eso tanto Haley son los que más propensos sean a caer a nuestro pico original de segunda ronda, ese 49. Y los otros nombres como Henry Totó, Noah Sewell, Owen Papov y Pace Jr. Pueden ser elegidos tanto en el 49 y algunos probablemente en la tercera, que es el 80, si no me equivoco. Entonces, bueno, de todos no quiero así hablar mucho, simplemente de los principales. Y vuelvo a repetir, si alguno está disponible en el 32, van a estar todos, y yo me iría por Sanders. Y de los tres primeros, Sanders, Simpson y Campbell, en el 49, si hay alguno disponible, por mí deberíamos atacarlo. Si van por otro camino en ese 49, porque no elijamos el cornerback, elijamos un edge antes, cosas así, tenemos también esa tercera, incluso esa cuarta, o ese 49 para cubrir esa posición que clase hay y alguno para desarrollar y que vaya cogiendo experiencia, creo que nos puede servir y elegir a alguien importante y algún nombre de estos que hemos hablado, quedaros con ellos, que yo soy muy partidario de irnos en el segundo día, sin duda, cubriendo esta posición. ¿Vosotros, alguna opinión sobre esta terna de linebackers? Yo de todo lo que has dicho te doy fe de ello y yo soy más de la opinión de que iría más en el segundo día por el pico 80 que el 49. Fíjate lo que te digo. O sea, bajar un poco más. Con eso y ir cubriendo otra exposición que para mí, si no coges un híbrido con un linebacker, vas a tener que cogerlo en el pick 49 por argumentarte algo, ¿eh? Porque yo creo que has dado Sí. ya una explicación bastante amplia de todos los jugadores. Vale, pues nada, voy a soltar algún nombre para estos posibles picks de tanto el 32 como el 49, porque yo creo, sinceramente, que en el 17 no iremos a por Edge. Luego nos pueden sorprender con el tema de renovar a Highsmith el año que viene, que le toca pasar por caja, y veremos si su reemplazo viene en este draft o qué hacen. De ahí que yo tenga el run que esa posibilidad, aunque no hayamos comentado, exista. Para segundo día, pues nombres como Will McDonald cuarto, Iowa State, BJ Ojulari, el hermano de Acceso Ojulari que juega en el SU y el hermano mayor juega en Giants actualmente. Y más tardíos, pues como ha dicho Marcos, Nick Herbie de Wisconsin, hermano del fichaje que es Nate Herbie, ¿verdad? Sí, El línea Nate Harvey, sí. ofensivo, el línea ofensivo que fichamos de Jets en una agencia libre. Luego ya se pierde un poco más los nombres. Os puedo comentar de Andre Carter segundo de Hermi, que alguien lo eligió en un mock también, pero me parece demasiado pequeño y lo veo, aunque ha tenido producción en una universidad como Army, que no deja de ser una universidad militar. Ha tenido muy buena producción, pero al final, con el tamaño que tiene, veo que es muy fácil que la NFL le puedan dominar. Saliendo de ahí, de dos linebacker puros, tenemos otras opciones para esa segunda ronda. Derrick Hall de Auburn, Isaiah Foskey de Notre Dame, Byron Young, que puede ser una sorpresa y mucha gente lo está subiendo bastante, es el defensive end de Tennessee. Uno del que hablé yo en el mock y elegí en tercera ronda, si no me equivoco, que es Tuli Tuipolotu de USC, que a mí este me gusta bastante, que por eso lo elegí en ese mock. Podéis leer la descripción que hice en la web. Y ya si nos vamos más abajo, sinceramente yo ya me pierdo y no puedo deciros un nombre acorde. Pues si sorprenden en el 32, hay nombres como
a de Tomiwa Adebayor de Northwestern, que está subiendo bastante. Entonces es posible que si se van en el 32 a reforzar esta posición sea uno de ellos. Que es una bestia, es otra bestia física. O Sí, sea, a mí es un enorme, jugador que me encanta. exacto. Y poco más. Luego, yo no sé si por gusto, mentalidad o qué, o por fijación en el puesto, a pesar del fichaje de Keanu Neal para el Strong Safety, creo que es una posición a reforzar. Y también voy a soltar algún nombre porque esta clase también la he visto para reforzarlo en rondas tardías y creo que puede ser una posibilidad aunque hayamos renovado a Cassie, tengamos a Norwood para sustituir a Fitzpatrick, a Cassie que puede jugar en ambos lados y a Neil más proyectado para el strong safety, para pelear esa titularidad con Demonta Cassie. Yo pienso que se debería reforzar esta posición. Yo creo que es más deseo mío que por donde vaya a ir la gerencia. Pero que, Por perdona que me he perdido, ¿qué posición? strong safety. Ah, Strong Safety, vale, vale. Sí que Que tienes a simplemente Keanu Neal y Demonta Cassie que puede jugar. No es sí. tan puro como Keanu Neal, obviamente, pero puedo jugar. Y yo es un nombre con el que me quedo y estoy fijado, y es Jordan Battle, que es otro de los que hacen en el mock que hice de la UEFA, y me encanta. Ha perdido valor de esta última temporada, pero si se hubiera presentado en el 21, en el 22, perdón, hubiera salido fácil, segunda ronda o primera. Entonces, la calidad está ahí. Hay otros jugadores que pueden elegirse en rondas más tardías, como Sidney Brown, de Illinois. Hay otro jugador, Antonio Johnson, de Texas A&M, que es otro que también se está hablando bastante, no para el equipo, sino para elegirse alto. Y a partir de ahí, de lo que he visto, tampoco me gusta nada esos tres nombres más posibles para elegir el equipo. Pero ya digo, es más deseo mío, sobre todo por la fijación que tengo Jordan Battle, que a mí me encanta Sí. y estaría contentísimo con ese pick. Pero al Es, final es no un podemos año, es un año, David, que no es muy próspero para los safeties, quitando a para Brian nada. Branch, no creo que salga ninguno más en primera ronda. Y luego pues no es un año muy allá para ello. Así que es verdad que pueden ser jugadores que pueden ser escogidos luego como undrafted para rellenar y completar hasta los 90 o 92 del roster. De hecho, Daniel Scott de la Universidad de UCLA y Tanner Eagle pues de North Carolina State ya han pasado por Pittsburgh. Y bueno, pues son jugadores de relleno que han tenido, sí es cierto que son jugadores que han tenido buenos perfiles en cuanto a QB rating de lanzamiento hacia cuando lanzan hacia la bola y tal, pero que no destacan tampoco. Yo creo que esos picks es que es muy aventurado ya buscarnos más allá de eso. Yo creo que habría que completar con alguna otra posición. ¿No veis ninguno de los dos un defensive tackle en el draft? Yo no. Con las últimas incorporaciones, no. No. ¿Y tú, Ced? Yo creo que iremos en estas rondas tardías seguro a por un edge rusher. De hecho, creo que después de offensive tackle, cornerback y linebacker, la posición de edge rusher será la que cubramos. Después caerá un receptor, un safety, y la de defensive tackle tampoco la veo, tal y como se han ido sucediendo los últimos movimientos. Yo por roster, fíjate que me da a mí que el Edge o el linebacker puede ser más prioritario que el linebacker por el tema de la necesidad de dar descanso. Es una posición donde se releva más. Te digo, ante el tema de la lesión, es más básico tener un reemplazo de calidad en el linebacker, que yo creo que puede que estén a gusto con lo que se tiene, aunque se necesite algo más. Hay mi mentalidad. Pues de ahí que va tu o alguna cosa así, o Herbie, que en cuarta, tercera, tal, vayamos por ahí. Es mi pedrada. Bueno, chicos, pues yo creo que hemos dado bastantes datos. Nos hemos ido ya a las hora 40. Yo creo Eh, que sí, un resumen, vamos, súper extenso
el mejor resumen que hemos podido hacer, pero obviamente invitamos a los oyentes que nos dejen, como siempre, sus comentarios en iVoox, en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Queremos escucharos, a Que ver no qué se olviden del opináis. concurso, Y obviamente. que no se olviden también del versus que tenemos tú y yo próximamente La en semana que viene, ¿no? En Twitch, Twitch. y que ahí os esperamos a todos. Y nada, yo me despido ya. Marcos, David, un placer. Un Igualmente. Ya abrazo, nos Ced. veremos en este podcast, pues ya para analizar seguramente cómo fue el draft de Steelers. Y nada, un fuerte abrazo. Otro cero. Otro, Nada, chicos. otro para ti. Nada, yo también Esperemos. me despido, David. Igualmente, decimos Yo, a toda la audiencia, termina sí. Marcos y ya hacemos. No, no, nada más de recordar a la audiencia que el draft se disputará o se celebrará, mejor dicho, del jueves 27 al 29 al sábado 29 de abril, que la primera ronda será a las 2 de la mañana el jueves, a las 2 de la mañana hora española, el viernes empezará el draft a la 1 de la mañana y el sábado a las 6 de la tarde. Recordar que el viernes es la segunda y tercera ronda y que el sábado ya es algo más, digamos, pesado, que es de cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, ¿no? Que el lugar elegido es Kansas City, en el estado de Missouri, y en el Kansas City Union Station, que es, bueno, pues es una estación que se cerró en el 85 y que abrió como una sala de exposiciones científica en el 90. Eso, hasta ahí puedo decir. Que muchas gracias por tenerme aquí, con disfrutar de la compañía de Ced y tu su compañía y sabiduría, David, y que un abrazo fuerte para toda la audiencia y Pues para como ha dicho vosotros. Marcos, calculad que si no nos vemos desde nuestro sitio del PIC 17, si empieza a las 2:30, calculad que a partir de las 4 se haga el PIC de Steelers. Y es importante, el viernes al sábado, que la ceremonia empieza a la 1, estamos ahí en la pole, somos los primeros en elegir. O sea que conectaros pronto porque empezamos ese día nosotros, gracias a Chicago. Nada, espero que nos haya hecho mucho bola toda la explicación, un poco hablando de jugadores, porque a veces no es lo mismo verlo que escucharlo y es difícil ordenar todo lo que comentamos. Pero bueno, que queremos escucharos, que nos deis vuestra opinión y no se os olvide participar en el concurso. Informaremos del versus este set mío del mock draft en directo de horario. Prácticamente casi seguro va a ser el miércoles, día antes del draft. Y nada, chicos, un placer. Gracias por estar con nosotros. Volvemos la semana que viene analizando lo que haga el equipo y explicando un poco a ver qué ha hecho y qué vemos. Muchas gracias a todos, un placer y here we go. Here we go.